Hola, mi nombre es Francisco Javier Tepón Zapaltecal y yo les voy a hablar sobre un tema muy importante hoy en la sociedad que se deriva las enfermedades genéticas o trastornos genéticos. Bueno, ¿qué son las enfermedades genéticas? Bueno, es una condición patológica establecida por el efecto biológico consecuente a una alteración del genoma. Aquí vamos a plantear una pregunta muy importante. ¿Una enfermedad genética puede ser hereditaria o no? Pues en algunos casos sí. La respuesta sería porque el gen alterado está presente en las células germinales, o sea, en los óvulos y espermatozoides, y será hereditaria, pasará de generaciones en generaciones. Por el contrario, si solo afecta a las células somáticas, no será hereditaria. A continuación daré unos aspectos generales sobre esta enfermedad. Los cromosomas 46. Existen 22 paredes de autosomas y un par de cromosomas sexuales, entre los que albergan casi 3 millones de pares de bases de ADN, que contienen alrededor de 80.000 genes que codifican proteínas. Segundo aspecto. Las regiones que codifican ocupan menos del 5% del genoma. La función del resto del ADN permanece desconocida, teniendo algunos cromosomas con mayor densidad de genes que otros. Tercer aspecto. Uno de los mayores problemas es encontrar cómo los genes contribuyen en el complejo patrón de la herencia de una enfermedad, como en ejemplo el caso de la diabetes, asma, cáncer y enfermedades mentales. Cuarto, en todos estos casos ningún gen tiene el potencial para determinar si una persona padecerá o no padecerá esta enfermedad. A, a continuación les daré unas causas breves por qué surge esta enfermedad. La primera causa puede ser por una mutación, como muchos cánceres. Segunda causa sería porque hay trastornos genéticos causados por duplicación de cromosomas. Ahí sería como el síndrome de Down, o en otro caso sería una causa la duplicación repetida de una parte del cromosoma, como el síndrome del cromosoma X frail. Tercera causa. Hay trastornos genéticos causados por la delección de una región de un cromosoma, como el síndrome de selección 23q13, en el que el extremo del brazo largo del cromosoma 22 está ausente. La cuarta causa sería el efecto de los genes posible que se herede de los padres. Quinto, en el caso, el trastorno se llama enfermedad hereditaria. Puede pasar a menudo de padres sanos si son portadores de un defecto recesivo, aunque también ocurre en casos con defectos genéticos recesivos. A continuación hablaré sobre tipos de variaciones genéticas. 1. Cuando se comparan las consecuencias del ADN de dos seres humanos cualesquiera, se encuentra que a lo menos el 99.9% de estas son idénticas. 2. Dado el gran tamaño de nuestro genoma, que se encuentra constituido por 300 millones de letras, la variación máxima que puede ocurrir entre los genomas de estos dos seres humanos será de alrededor de 3 millones de letras, o sea, el 0.1% de 300 millones de letras. El tercer tipo. Por supuesto, que estas diferencias se producen sustancialmente, si son por lo tanto mucho menores en el caso de comparar los genomas de dos familiares cercanos. Cuarto tipo. Sería cuando se comparan las consecuencias de varios seres humanos en forma simultánea. Se producen identificar claramente aquellas posiciones con una alta variación de aquellas posiciones que son extremadamente conservadas.
Cuarto, en el proyecto Genoma Humano o secuenció el genoma completo de 40 seres humanos, que eran representativos de ambos sexos y de las diversas razas, obteniéndose así las regiones de la consecuencia que son conservadas y aquellas que representan variación. Quinto, la existencia de estas últimas, las zonas variables, introdujo la necesidad de definir los tipos posibles de variaciones que pueden ocurrir entre una consecuencia y el genoma consenso, obtenido como producto del proyecto Genoma Humano. A continuación, les voy a hablar sobre mutación puntual. Primero, ¿cuál es su definición de mutación puntual? Bueno, es la sustitución de un nucleótido por otro que se observa con una frecuencia inferior al 1% en la población. ¿Cuál es su descripción? Las mutaciones puntuales son variables de una letra en el ADN que se observan raramente en la población. Estas ocurren casi exclusivamente dentro de las zonas conservadas del genoma humano y en general conllevan a una alteración de la función de la proteína que codifica. Mutación puntual. Bueno, existen tres tipos de mutaciones puntuales. La primera sería mutación silenciosa o sinónima. La segunda sería mutación con pérdida de sentido. La tercera sería mutación sentido. Las mutaciones puntuales pueden no tener ninguna consecuencia fenotípica, como puede también ser letales para quien lo porta. Pase a una mutación puntual, producirá un cambio en la consecuencia de un gen. Este no necesariamente se traduce en una variación en consecuencia proteica que dicho gen codifica. Bueno, daré aspectos de mutación puntual. Bueno, esto es debido a que el código genético es generado existiendo múltiples o triples o diferentes que codifiquen para el mismo aminoácido. 2. Si en el cambio a nivel de ADN no se traduce en un cambio de aminoácido, la mutación será denominada silenciosa o sinónima y generalmente no conlleva ninguna consecuencia fenotípica en la persona que lo porta. Aquí deriva una pregunta, que sería, ¿qué es una mutación? Bueno, para dar rápido una conclusión, es un cambio en la consecuencia normal de pares de bases. Bueno, a continuación daré más casos sobre mutación puntual. En el caso de las mutaciones con pérdida de sentido, el cambio a nivel del ADN conlleva un cambio en un aminoácido de la proteína que se codifica, la cual puede tener varias consecuencias en la funcionalidad de la proteína. Segundo aspecto, las mutaciones sin sentido en general conllevan a una pérdida funcional, ya que involucran la producción de proteínas truncadas o incompletas debido a la que mutan generalmente la aparición prematura de una señal determinó en la consecuencia de proteína. Bueno, a continuación les diré cómo es la consecuencia normal y mutación. Bueno, la consecuencia normal está hablando sobre las letras. Bueno, la mutación normal es A, C, T, G, G, T, C, A. Y en la mutación ahí ya cambia la G por una A, que sería A, C, T, G, G, T, C, A.
Ahí como vemos, la mutación ha cambiado sobre el genoma, que ahí cambia la G por la A. Bueno, a continuación les diré sobre selección e inserción. Bueno, definición. ¿Qué es? Bueno, es una consecuencia de ADN que varía en el rango de una sola base o toda una región del cromosoma, se pierde o inserta. Las duplicaciones o deleciones generalmente se producen en el proceso de meiosis, en la generación de las células sexuales. En esta etapa, el proceso de apareamiento cromosomal, crossing over, produce intercambios desiguales entre dos cromosomas, produciéndose copias que tienen un mayor y un menor contenido de material genético. Implicancias y consecuencias. Las inserciones y selecciones pueden tener un gran impacto funcional, dependiendo tanto de su magnitud como del lugar en el genoma donde éstas se producen. Ejemplos extremos incluyendo aquellos casos donde los cromosomas completos se encuentran duplicadas o ausentes. Bueno, la consecuencia normal sería GGT, GGCACATCC, ATTC, y la inserción es GGTAATTTTTGGCATC, CATTC. Aquí les dije cómo era la secuencia normal y la inserción. Bueno, a continuación les hablaré sobre SNPS, que se deriva como constitución normalmente binaria de un nucleótido. Bueno, su definición sería constitución normalmente binaria de un nucleótido por otro que se observa con una frecuencia superior de 10% en la población. Bueno, su descripción sería: los SNPS son variaciones binarias, oscilan solo entre dos nucleótidos de una posición en el ADN y definen alelos que se observan por una alta frecuencia en la población. Por ejemplo, un SNP puede oscilar entre C y T en una determinada posición, o entre A y T, entre C y T, etc. Bueno, los SNPS son generalmente los responsables en las diferentes fenotípicas observaciones entre dos personas, generalmente actuando de manera coordinada. Un conjunto de varios SNPS en diferentes regiones del genoma define la predisposición o riesgo que una persona puede tener frente a diversas enfermedades. A diferencia de las mutaciones, los SNPS generalmente no son causada directa de manifestaciones de una enfermedad. Es decir, estos no definen la existencia o aparición de una enfermedad con una penetrancia elevada, como en el caso de las mutaciones. Bueno, a continuación les hablaré sobre secuencias de cortas repeticiones, sobre STRS. Definición sería secuencias de alrededor de 3 nucleoides